Cuando leemos la parábola del buen samaritano, la parábola que se conoce como el buen samaritano, sabemos que esa historia, cuando nuestro Señor Jesucristo nos la explica, dice que un hombre descendía. Así dice, ¿no? Mirando el mapa, entre Jerusalén y Jericó hay 10 kilómetros, pero son en bajada, 10 kilómetros en bajada. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Así como Belén representa la ciudad de donde está el pueblo de Dios. En Belén, aquí representa el pueblo de Dios. ¿Y qué representa entonces Moab? Los malditos, los que no pertenecen al pueblo de Dios. Todo el que es maldito. Así también en la historia del hijo pródigo aparecen pues los dos hermanos y aparecen dos lugares, uno que se llama la provincia apartada y el otro lugar la casa del padre. Entonces, ¿qué sería el equivalente en la parábola de el buen samaritano, en lo que estamos viendo aquí de Ruth, de Noemí? Entonces, en el caso de Ruth, Moab es como en la parábola del buen samaritano, Jericó. ¿Qué representa Moab? ¿Qué representa Jericó? La muerte, el mundo de nuestros pensamientos. Incluso cuando dice descendía. Así cuando dice descendía es profundizarse en qué? En sus pensamientos. ¿Hacia dónde iba? Hacia donde sus pensamientos le llevaban. En el caso del buen samaritano, de el hombre que fue asaltado en la parábola del buen samaritano. Entonces él descendía de Jerusalén a Jericó, de donde Dios, ¿hacia dónde? Hacia el mundo de los pensamientos. ¿Esto de qué está hablando? Está hablando de toda la humanidad. Lo mismo pasa en el caso de Noemí. Iba con sus dos nueras, pero ¿de dónde iba con sus dos nueras? Esta vez ya iba al revés. Bueno, ella primero, aquí, al principio, el primer versículo que leímos, un varón de Efrateo de Belén de Judá, ¿sí? Que él se fue de Belén a morar a Moab. ¿Por qué se fue a Moab? Porque había mucha hambre en Belén. ¿Sí? Eh, entonces él se fue de Belén, se fue a Moab. Lo mismo que hizo en la parábola del buen samaritano, el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Es exactamente lo mismo. Pasar de la bendición con la mano derecha, de la bendición, en la mano derecha es la mano izquierda. Entonces, esta es mi mano izquierda. Pero ya sé que desde donde ustedes están viendo es como si esta fuera la mano derecha. Entonces se fue de la bendición a la maldición. Por eso descendía. En la parábola del buen samaritano. Aquí ella, este varón se fue de Belén, se fue a donde? A Moab. Entonces, aunque ciertamente esa sí es plano, esa distancia es plana, pero también representa descender. Cuando dice descender en la Biblia, en el caso de la parábola del hijo pródigo, es ir hacia la muerte, en el sentido de la muerte. En física nosotros representamos dos sentidos opuestos. Por ejemplo, si hago una línea, si dibujamos una línea imaginaria, la dibujamos en el aire, una línea así. Entonces, esa línea está en sentido norte-sur. Un ejemplo, norte-sur o este-oeste. Bueno, digamos que norte-sur está esa línea. Y bueno, ciertamente sí, hacia allá queda el norte en la ciudad que me encuentro. Entonces, hacia allá queda el norte. Entonces sería sur-norte. Si este es el sur y este es el norte, el sentido, si yo le coloco la cabeza a la flecha acá, en este extremo, entonces el sentido es sur-norte. Pero si a esa línea le coloco la cabeza acá, el sentido es norte-sur. Entonces, en el caso de Noemí, ella volvió. Así como el hijo pródigo. No sé si se acuerdan, Lucas 15, versículo 17, ¿qué dice? Lucas 15, versículo 17 dice, volviendo en sí. El hijo pródigo volvió en sí. ¿Cuándo? El versículo 15 dice que él lo había malgastado todo. Después de haberlo malgastado todo, vamos a mirar esa parábola. No perdamos aquí a Ruth, porque creo que volveremos. De pronto alcancemos a volver. Vamos a mirar Lucas capítulo 15, Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas 15. El versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos
El 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Cuál es el nombre de esta provincia? No sé, primer pregunta del día de hoy. No sé si sepan cuál es el nombre de esta provincia. Él estaba en una provincia, ¿no? Él se fue a una provincia, pero aquí esa provincia tiene un nombre. En el versículo 14 dice que hubo una gran hambre en esa provincia. No, no era Belén. Aquí no dice que hubo gran hambre. Ah, hubo hambre en Belén. Sí, hubo hambre en Belén. Pero no, aquí esta provincia tiene un nombre. Él se fue a esta provincia. ¿Samaria? No, ¿en qué versículo dice así? No. Aquí mismo dice, aquí mismo. Cuando miramos la parábola del hijo pródigo, empieza en el versículo 11. Cuando miramos esta parábola del hijo pródigo, aquí aparece el nombre de esa. Aquí aparece. ¡Eh! Ya lo dijo. Lo dijo la hermana Marlene. La hermana Marlene dijo una provincia apartada. Ese es el nombre. Aquí dice. O sea, no les estoy diciendo que adivinen o suponer qué nombre sería. Esta provincia, aquí dice, es una provincia apartada. A ver, vamos a mirar cómo dice. Dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. ¿A dónde se fue? A una provincia apartada. Ese nombre es importante. ¿Por qué ese nombre es importante? Por lo que estamos considerando el día de hoy. De Belén, la mano derecha, es mi izquierda. Entonces, Belén, de Belén, ¿hacia dónde? Hacia Moab. O de Jerusalén a Jericó. De estar con el Padre e irse a un lugar apartado. Apartado significa en sentido opuesto. Aquí está, aquí está con el Padre, la bendición, y se fue a donde? Hacia la maldición. Se apartó del Padre. Eso básicamente era lo que quería que consideramos aquí del hijo pródigo. Entonces vamos rápidamente, volvemos nuevamente. Sí, seguimos con Ruth. Entonces, ¿qué vemos aquí en el caso de Ruth? Ella se fue con su suegra, Orfa, las dos, solo quedaron tres, porque se murió el esposo de Noemí y se murieron sus dos hijos. O sea, los varones que se nombran al principio, en el primer versículo, murieron todos. Entonces, Noemí quedaron solo tres mujeres. Al principio se nombran tres varones, la esposa de ese varón y las esposas de sus dos hijos. Bueno, ahí no se nombran solo los dos hijos. Pero ellos allá en Moab se casaron con dos moabitas. Ellos estaban en Belén. No sé si ustedes se acuerdan, el criado mayor, el criado más viejo de Abraham, Abraham le puso una tarea. ¿Alguien sabe qué tarea le puso Abraham? ¿Qué tarea le puso Abraham al criado más viejo? Él tenía muchos criados, pero tenía uno que era el criado más viejo, más viejito, el más viejito de todos. ¿Qué tarea le puso Abraham? Pregunta. Si solamente están escuchando, de pronto se me pueden dormir. Entonces, para que no se duermen, te les hago preguntas. Ir a buscar esposa para Isaac. ¡Wow! El hermano Oscar. Que le buscara una mujer. Ah, sí, varios escribieron al tiempo. Conseguir esposa para su hijo. Sí, se fue. Al criado más viejo le puso una tarea. Pero cuando le puso esa tarea, le dijo que pusiera la mano debajo del muslo. No sé si sabían eso, ¿no? Le dijo, ponga la mano debajo del muslo. Y lo juramentó. Jure, así jure, que no va a tomar para mi hijo una cananea. No va a tomar una cananea. Así lo hizo jurar. No va a tomar una cananea para mi hijo. ¿Por qué era tan importante? Estando este varón, el esposo de Noemí, en Belén, ¿él a dónde se fue? Se fue a Moab. Y dice que se fue a morar. Es decir, se trasteó completo. No se fue de vacaciones a Moab. No. Él se trasteó completo. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Igual. Hacia allá a la izquierda, ¿no? Entonces se trasteó. Así, se trasteó. Se trasteó completo a Moab. Entonces, ¿qué hizo el hijo pródigo? Igual. De donde estaba con su padre, está a la derecha. Entonces, de aquí se fue. ¿Se fue a dónde? Se fue a una provincia apartada. Se fue a morar. El hijo solo iba de vacaciones. No, el hijo se trasteó. ¿Qué quiere decir? Se fue. Todo su corazón lo tenía lejos de su padre. Donde está el corazón,
solo falta que el cuerpo vaya. Si el corazón llega primero, que es lo normal, donde llega el corazón, allá va a llegar también el cuerpo. Allá se va detrás. Entonces, las nueras de Noemí, ellas se fueron con Noemí. Y cuando iban con Noemí, entonces se fueron, ya ellas estaban en Moab, en la maldición, pero se fueron hacia Belén. Sigue como lo simbolizo de abajo hacia arriba, ¿no? Por lo que está en el hijo pródigo, por lo que está en el buen samaritano. Cuando se aleja del Padre es descender, de derecha a izquierda, descender. Entonces volver al Padre, ¿qué es? De izquierda a derecha, de ascender. Entonces, en ese caso, Noemí, la historia aquí se cuenta, cuando recién empieza la historia, se empieza contando que en el primer versículo que ese varón se fue de Belén, se fue de Belén, se fue a Moab. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó? Ya murieron todos. Entonces, ¿qué pasó? Quedó solamente Noemí. Y Noemí se fue a Belén, pero solo se fue con sus dos nueras. Se fue con Orfa y con Ruth. Pero cuando iban a mitad de camino, Noemí le habló con lógica, le habló humanamente, le habló a sus dos nueras y les dijo que ella ya no tenía más hijos para darles. Y si aún tuviera hijos, ellas lo iban a esperar. Pongámosle que cada una de ellas tuviera 30 años ya, porque estuvieron casadas con sus hijos. Digamos que cada una tenía 30, un ejemplo para redondear fechas. Noemí, ¿cuánto tendría? Noemí, digamos que tenía 20 y 20. Digamos que Noemí tenía, no, 40 no, porque si ellas tienen 30, los esposos de ellas, digamos que también tenían 30. Entonces Noemí tendría 50. Entonces Noemí les dice, si yo tuviera hijos a los 50 años, si ella tuviera hijos, ella los esperarían a que ellos crecieran. Para que se casaran con ellos tendrían que esperarlos a que cumplieran 20 años. Entonces, si Noemí ahí en ese momento, que ellas tienen 30 años, si Noemí tiene otra vez hijos, le nacen gemelos, un ejemplo, se casa rápido y tiene gemelos, y ella los esperan 20 años, cuando ellos tengan 20 años, ellas tendrán 50. Ellas serán como la mamá. Sí, ellas serán como la mamá de estos jóvenes. Entonces le dijo Noemí, ¿ustedes esperarían? No, no, yo no tengo. Y así tuviera, ¿ustedes los esperarían? Entonces sí, se pusieron a pensar y Orfa fue la más lógica. Orfa fue la que tuvo más lógica. Orfa hizo cálculos, así los cálculos que acabamos de hacer. Orfa, ay, sí, no, cierto que no, no. Entonces las despidió. ¿A quién despidió Noemí? A las dos las despidió. Chao, váyanse. Pero ¿qué dijo Ruth? Ahí viene lo bonito. Ya sabemos que estaban Noemí hacia dónde iba. De Moab, Noemí iba hacia Belén. ¿Qué había en Moab? La maldición. Ahí murieron su esposo, sus dos hijos. Ahí es la maldición. Pero ¿qué había en Belén? Ruth sabía que había en Belén. Miremos qué dice aquí más adelante. Dice, leamos desde el versículo 11. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Lo que le pasó al hijo pródigo, lo que le pasó al hombre asaltado por los ladrones. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cuando escuchamos aquí a Ruth, qué corazón, ¿no? Qué corazón. Alguien se expresa muy parecido a lo que se expresó aquí Ruth. ¿Quién? Eliseo.
Cuando Elías le decía, que espérame acá, que decía, vive Jehová que no te dejaré. Así le decía, vive Jehová que no te dejaré. Entonces, ¿a dónde llegó Eliseo? Llegó con Elías hasta el lugar en el cual iba a ser alzado Elías. Todos los demás sabían, es más, se lo decían a Eliseo, hoy tu Señor será quitado de ti. Así se lo decían, como cuando iban a ser nuestro Señor Jesucristo, como hemos leído en Mateo capítulo 2, cuando iban a ser nuestro Señor Jesucristo, los escribas y fariseos sabían dónde había de nacer el Mesías. Pero ¿por qué ellos no fueron a mirar dónde nació? En Belén. Entonces, ellos sabían por las escrituras que el Mesías nacería en Belén, pero ¿por qué ellos no fueron a mirar? Ahí está patente por qué. Dice porque todos estaban asustados. Todos, no solamente Herodes, sino él y todo Jerusalén se turbó. Ellos estaban esperando al Mesías, pero cuando nació el rey de los judíos, llegaron así los reyes magos, sabemos en Mateo 2:2, y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces dice que se turbó Herodes y toda Jerusalén. Suena raro, ¿no? Así se turbó toda Jerusalén. Los que estaban esperando al Mesías se turbaron. ¿Por qué? Porque ya nació el Mesías. Y en vez de ir a mirar, se quedaron. Le dijeron a los magos dónde nació. Nació en Belén. Ya. Entonces ya nació. Pero según las escrituras, nació entonces en Belén. Vayan a Belén, allá lo van a encontrar. Y ellos no fueron. Lo mismo pasó con Elías y Eliseo. Estando Elías y Eliseo, Eliseo sabía que ese día Elías iba a ser alzado en un torbellino. Bueno, no sabía exactamente cómo, pero sabía que ese era el último día que iba a estar con Elías. Pero entonces, cuando Elías le decía, quédate acá, yo voy a cruzar, le decía, vive Jehová que no te dejaré. Entonces llegó, incluso se fue, Eliseo se fue con Elías todo el tiempo. Y le dijo Elías le dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Entonces le dijo, porque ya se iba, ya era el último que le iba a conceder a Eliseo. Entonces Eliseo le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Y le dijo Elías, uy, lo quiere usted, es como ambicioso. Si supiera quién es Elías, no pediría de esa manera, no, pero sí. Entonces él lo pidió así. Y le dijo, si logras ver cuando yo sea levantado, ¿qué significa? Eso que hizo Eliseo es estar siempre, estuvo siempre, siempre, siempre estuvo caminando con el siervo de Dios, Elías. Eliseo estuvo con Elías. Eliseo iba tras la bendición. Como dijo aquí Ruth, no me pidas que te deje, no me ruegues que te deje, porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu nación será mi nación. O sea, ella votó a Moab de su corazón y dijo, tu Dios será mi Dios. En Moab, ¿qué tenían? Allá tenían dioses, en Moab tenían dioses, pero ella votó todo, votó todo. ¿Quién más hizo lo que hizo Ruth, de votar todo? ¿Alguien más hizo eso? El apóstol Pablo. El hombre que más ha predicado el Evangelio es el apóstol Pablo. Y él estudió a los pies de Gamaliel. Cuando él le decía a los reyes, cuando él le mostraba su hoja de vida y les decía, yo soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. ¡Oh! ¿Usted es fariseo? Sí, porque la gente sabía que los fariseos toda la vida, desde bebés, desde niños, estaban memorizando las escrituras. Entonces cuando usted es fariseo, wow. O sea, los reyes estaban impresionados cuando alguien decía que era fariseo. Pero había un hombre venerado por todos los fariseos, había un hombre que era venerado por todos los fariseos, o sea, era el super ultra, o sea, entre todos era el super más, ¿sí? Entonces era Gamaliel. Y le dice cuando el apóstol Pablo se presentaba, decía, después de que los reyes estaban impresionados, y para rematar les decía, y yo fui instruido a los pies de Gamaliel. ¡Oh! Los reyes se quitaban la corona. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de reyes, del pueblo de Israel y de los gentiles.
O sea, a todo el mundo. Cuando nombra ahí está nombrando a todo el mundo, pero está nombrando algo en especial, reyes. Está nombrando la cúpula, lo más alto que hay. Entonces, por eso cuando el apóstol Pablo nombraba su hoja de vida, todos, wow, quedaban asombrados. Pero a pesar de que el apóstol Pablo nombraba su hoja de vida y nombraba todo lo que él había hecho, lo que él había estudiado, después de que mostraba toda su hoja de vida, él decía, todo eso es basura. Eso mismo hizo Ruth. Ruth hizo lo mismo. Ruth tenía toda su vida en Moab, su familia estaba en Moab, su corazón estaba en Moab, su casa estaba en Moab, todo lo que ella conocía estaba en Moab, sus compañeros de colegio estaban en Moab, su trabajo estaba en Moab. ¿Sí? Ella que conocía, a una persona le es muy difícil salir de la ciudad en la que se encuentra. Varios hermanos me han escrito y me han, sobre todo, bueno, ya no doy nombres ni doy pistas, pero me han escrito y me han dicho que su padre, su madre nunca ha salido de su ciudad, porque para el ser humano es difícil. Si ya lleva muchos años en un lugar, es difícil que salga de ahí. Para esa persona, el universo es esa ciudad en la que está. Y el resto le da miedo. Al ser humano le da miedo lo desconocido. Eso es lo natural del ser humano. Pero Ruth votó todo. Ese corazón no lo puede tener una persona en modo natural, no puede. Si Dios no le da ese corazón, el ser humano no puede tener ese corazón, porque el ser humano por naturaleza es cobarde. La cobardía y la idolatría es igual, si sabían, ¿no? Eso lo dice la Biblia. La idolatría y la cobardía están al mismo nivel. Dios ve igual una persona que se está arrodillando delante de una estatua que un cobarde. Bueno, y también hace poco alguien me dijo que no quería anunciar el Evangelio, le daba delante de sus familiares porque tenía miedo a ser rechazado. ¿Y qué versículo creen que le tuve que mostrar? El que se avergonzare de mí, yo también me avergonzaré de él. Entonces realmente no había ni siquiera recibido el Evangelio por lo que habíamos hablado, no lo había recibido, estaba escuchando de buena gana, pero escuchando de buena gana y dice que se avergüenza. Entonces le dije, ese ha sido el obstáculo para que verdaderamente reciba la salvación. O sea, ya tenía la teoría, pero no decía, no entiendo, no entiendo mucho, no entiendo mucho. Tranquilo, solamente tienes que escuchar. La fe viene por el oír. Y bueno, eso se lo digo a todos, porque ya curiosamente vamos a terminar. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Una persona no puede oír si Dios no le permite. Por eso dice el oír por la palabra de Dios. Muchas personas han visto ese versículo como si dijera el oír la palabra de Dios, eliminando el por, pero dice el oír por la palabra de Dios. Entonces una persona necesita, ¿qué necesita hacer? Oír. Pero ¿lo puede hacer voluntariamente? No lo puede hacer voluntariamente. Lo que pasó con Ruth, Dios le dio ese corazón. Así como cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, ¿qué le dijo? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque eso que has dicho no te lo reveló carne ni sangre. O sea, eso no puede salir de capacidad humana. Porque lo que sale del hombre, bíblicamente, es contrario a la palabra de Dios. Pero para que Pedro haya dicho esa frase, para que Noemí haya votado, para que el apóstol Pablo haya votado. Cuando vemos ese corazón del apóstol Pablo, no es humano. Ese corazón se lo dio Dios. Para ese corazón de Ruth, no es humano. Ese corazón es corazón de Dios. El ser humano por sí mismo no puede, si no alcanza la misericordia. ¿Y por qué estamos nombrando esto de no poder, no poder, no poder? El ser humano, si no se da cuenta su condición, no puede hallar misericordia. Si la persona se cree algo, cree que tiene capacidad, cree que puede por sus propias fuerzas, no puede recibir la gracia. La persona que cree que tiene algo por sí mismo no puede recibir la gracia. Espero ya con esto que hemos considerado el día de hoy, que meditando sobre dónde se está, dónde hemos estado. ¿Hemos estado en Belén o hemos estado en Moab? Eso se sabe fácilmente si la persona conoce o no conoce el Evangelio. ¿El Evangelio dónde está? En Belén. En Moab, no. En Moab está la lógica. En Moab está nuestros pensamientos. Ah, Moab es acá, ¿no? Moab. Belén acá, Moab acá. Entonces, en Belén, ¿qué cosa está? La salvación, el Evangelio. ¿Qué cosa está en Moab? El mundo de los pensamientos. Y ya para finalizar, un versículo que está en Isaías 55:7, para quienes están en Moab, para quienes están en Jericó, para quienes están apartados, en esa provincia apartada. ¿Qué dice la palabra? Isaías 55:7, deje su camino, deje su pensamiento y vuélvase a mí. Eso es lo que representa volverse de nosotros mismos, de nuestro camino, de nuestro pensamiento, a Dios.
Eso se llama bíblicamente convertirse. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar la palabra. Gracias, Señor, por las personas que escucharon el día de hoy. Cuán difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Pero bíblicamente, ¿qué es un rico? Un religioso. Una persona que ya tiene su propio camino, que ya tiene su propio pensamiento. Cuán difícil es recibir la palabra. ¿La puede recibir? No la puede recibir. ¿Qué cosa no le deja recibir? Su camino, su pensamiento. Permite, Padre, que todas las personas que se conectaron el día de hoy puedan tener ese corazón que le diste a Ruth, que le diste al apóstol Pablo, que le diste al hijo pródigo, eso que hiciste milagrosamente en el que estaba medio muerto. Por nosotros mismos no podemos. Si tú no nos das tu misericordia, nosotros no podemos. Tu misericordia son nuevas cada mañana. Te pedimos misericordia por todos los que se conectaron el día de hoy y están orando con nosotros. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.